Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y bueno, como siempre estoy emocionado de traerles un vídeo nuevo con un tema que les aseguro, les va a interesar mucho. Hoy vamos a hablar de un enfrentamiento, un auténtico cruce de palabras, un boom, entre dos figuras muy conocidas, dos mujeres que acaparan reflectores en diferentes ámbitos, la actriz turca Demet Özdemir y la presentadora italiana Diletta Leotta. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir contra Diletta Leotta. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta explosión? ¿Hubo una pelea? ¿Un desacuerdo? ¿Un malentendido? Pues agárrense porque les voy a contar todo lo que se sabe, y déjenme decirles, la situación está que arde. Prepárense para descubrir detalles jugosos, rumores, y toda la verdad sobre este conflicto mediático. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si siguen el mundo del espectáculo, y si les gusta estar al tanto de los chismes más picantes de este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a desentrañar este drama, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, curiosidades y chismes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Es totalmente gratis y me hace muy feliz. Bien, ya que estamos todos suscritos y listos, comencemos con este explosivo tema. Todo comenzó con algo que lamentablemente es común en el mundo de las celebridades, rumores. Rumores, especulaciones y chismes que se propagaron como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se dice que el epicentro de este conflicto fue, ni más ni menos que un hombre. Sí, ya saben, la eterna historia. El hombre en cuestión es aparentemente un nombre bastante conocido en el mundo del fútbol, Can Yaman, un actor turco que también ha logrado bastante fama a nivel internacional. Resulta que en su momento se rumoreó fuertemente que Can Yaman y Demet Özdemir estaban en una relación. Muchos fans y también la prensa del corazón se emocionaron con la idea de verlos juntos. La química que irradiaban en pantalla, el romance que se percibía entre ellos, encendieron la chispa de la esperanza en sus seguidores. Los comentarios en redes sociales, las fotos editadas, los montajes románticos, todo indicaba que un romance estaba floreciendo. Sin embargo, la relación nunca se confirmó públicamente y al parecer, la cosa no llegó a buen puerto. ¿Por qué? Esa es una pregunta que solo ellos dos podrían responder. Los motivos pueden ser múltiples, agendas ocupadas, diferencias de opinión, falta de compromiso o simplemente el amor no fue suficiente. Sea cual sea la razón, el cuento de hadas no se concretó, dejando a los fans con el corazón partido y con la esperanza de verlos juntos en un futuro, tal vez en otra producción, pero el destino tenía otros planes. Pero, ¿dónde entra Diletta Leotta en todo esto? Pues aquí es donde la historia se pone más interesante. Un tiempo después, se empezó a rumorear que Can Yaman y Diletta Leotta estaban saliendo. Y esto, obviamente, fue un duro golpe para los fans de Demet y Can, quienes ya se habían hecho a la idea de verlos juntos. La noticia, como era de esperarse, causó revuelo. La prensa del corazón, siempre al acecho de un buen titular, se encargó de difundir la noticia a los cuatro vientos. Los portales de noticias, las revistas especializadas, los programas de televisión dedicados al espectáculo, todos se hicieron eco de la supuesta relación. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto positivos como negativos. La atención mediática se centró en la pareja, Can Yaman, el galán turco de moda, y Diletta Leotta, la deslumbrante presentadora italiana. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando imágenes de sus encuentros, de sus citas, de sus gestos de cariño. Las fotos se filtraban a la prensa, alimentando la curiosidad del público y generando aún más expectación. La pareja, por su parte, parecía disfrutar de la atención, mostrándose juntos en eventos públicos, compartiendo fotos en sus redes sociales y alimentando el romance con sus declaraciones. Lo que siguió fue una serie de interacciones en las redes sociales, indirectas y mensajes subliminales, tanto de Demet como de sus seguidores. La situación escaló rápidamente. Se dice que Demet, a través de sus redes sociales, publicaba fotos y mensajes que parecían ser dirigidos a Diletta, aunque sin mencionarla directamente.
Los fans de Demet, por su parte, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y críticas hacia Diletta. La polémica estaba servida. La prensa del corazón se frotó las manos y no paró de especular y publicar sobre este triángulo amoroso. ¿Qué tipo de mensajes se enviaban? ¿Qué tipo de indirectas se lanzaban? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de esta guerra mediática. Los hashtags se multiplicaron, los comentarios se volvieron cada vez más agresivos, las opiniones se polarizaron. Los fans de Demet defendían a su ídola a capa y espada, acusando a Diletta de oportunista y de querer fama a costa de su ídola. Los fans de Diletta, por su parte, defendían a su presentadora, argumentando que ella no tenía ninguna culpa de la situación y que solo estaba viviendo su vida. La situación llegó a un punto crítico cuando Demet, aparentemente, explotó. Según algunos medios, la actriz habría expresado su malestar de forma muy directa, acusando a Diletta de robarle la atención, de ser una oportunista y de querer fama a costa de ella. Estas acusaciones, por supuesto, no fueron confirmadas por fuentes oficiales. Pero la repercusión fue tremenda. La situación se convirtió en una auténtica guerra mediática. Los fans de cada una de ellas defendían a sus ídolas a capa y espada. La rivalidad entre ambas mujeres, en aquel momento, era evidente. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue todo un malentendido? ¿Una simple estrategia de marketing? ¿O hubo una verdadera enemistad? La verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. Es muy probable que la situación haya sido magnificada por los medios, por el morbo de los fans y por la propia dinámica del mundo del espectáculo. Sin embargo, es innegable que hubo una tensión, un roce, una rivalidad entre Demet y Diletta. Y aunque hoy en día la situación parece más calmada, la huella de este conflicto aún perdura. En el mundo del entretenimiento, las relaciones amorosas de las celebridades son un imán para la atención mediática. Cada vez que una figura pública inicia una relación, los medios de comunicación y los fans se lanzan a investigar, analizar y especular sobre cada detalle. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para compartir opiniones, expresar apoyo o criticar a los involucrados. En este contexto, los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente, alimentando la curiosidad del público y generando un ambiente de expectación y morbo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un lujo. Las figuras públicas están constantemente expuestas a la mirada de los demás, a los rumores y a las especulaciones. Y a veces es muy difícil mantener la calma y no reaccionar ante las críticas o las situaciones que se escapan de sus manos. En el caso de Demet y Diletta, es probable que la presión mediática, la competencia y el propio ego hayan jugado un papel importante en este conflicto. La exposición constante, la necesidad de mantener la imagen, la competencia con otras figuras del espectáculo, todos estos factores pueden generar tensiones y roces entre las celebridades. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo es la relación entre Demet Özdemir y Diletta Leotta actualmente? Pues, la verdad es que la situación parece haberse calmado considerablemente. No hay noticias de nuevos enfrentamientos ni de indirectas en las redes sociales. Ambas mujeres han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Demet, por su parte, continúa triunfando como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Sus fans siguen de cerca cada uno de sus proyectos, apoyando su talento y su trayectoria. La actriz ha demostrado ser una profesional versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Diletta sigue siendo una de las presentadoras más reconocidas en Italia. Su carisma, su profesionalismo y su belleza la han convertido en una figura muy popular en el mundo del entretenimiento. Su trabajo en televisión, sus entrevistas y su presencia en eventos públicos la mantienen en el ojo público. Cada una a su manera ha sabido mantener su éxito y su popularidad. Es posible que ambas hayan optado por ignorar la polémica y seguir adelante, priorizando su trabajo y su bienestar personal. Además, es importante destacar que en muchas ocasiones, los conflictos mediáticos son exagerados. Y a veces lo que parece una gran pelea, en realidad es solo un pequeño malentendido o una diferencia de opinión. En el caso de Demet y Diletta, es posible que con el tiempo, hayan comprendido que no vale la pena desgastarse en este tipo de situaciones. Y es muy probable que hayan priorizado su bienestar personal por encima de cualquier polémica.
Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con emociones y con una vida privada. Y aunque es inevitable que el público se interese por sus vidas, es fundamental respetar su privacidad y no caer en el morbo ni en la especulación. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su intimidad, a su libertad y a tomar sus propias decisiones. En el mundo del espectáculo, es común que las figuras públicas se vean envueltas en rumores, especulaciones y polémicas. La exposición mediática, la presión de los fans y la competencia con otras celebridades pueden generar conflictos y tensiones. Sin embargo, es fundamental que el público, los medios de comunicación y los propios involucrados respeten la privacidad y la dignidad de las personas. En resumen, hemos visto que la supuesta explosión de The Method Demir contra Diletta Leotta fue un episodio mediático que involucró rumores, indirectas, especulaciones y una rivalidad que se generó a partir de un triángulo amoroso. Aunque la situación parece haberse calmado en la actualidad, la huella de este conflicto aún perdura. Y aunque no sabemos la verdad absoluta de lo que pasó, lo cierto es que nos sirve como ejemplo de las presiones a las que se enfrentan las celebridades y de la importancia de respetar su privacidad. Es fundamental que tanto los medios de comunicación como los seguidores actúen con responsabilidad y respeto. No se debe fomentar el morbo ni la especulación, ni tampoco juzgar o criticar a las personas por sus decisiones personales. En lugar de alimentar la polémica, es importante centrarse en el trabajo, el talento y el éxito de las celebridades. En el caso de Demet y Diletta, es posible que ambas hayan aprendido valiosas lecciones de esta experiencia. Es probable que hayan comprendido la importancia de mantener la calma, de proteger su privacidad y de no dejarse llevar por la presión mediática. Con el tiempo, ambas mujeres han demostrado ser profesionales exitosas y respetadas en sus respectivos campos. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Conocían esta historia? ¿Qué opinan de la situación? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, debatir sobre el tema y compartir sus ideas. Siempre es un placer leerlos. Y como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de este contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudaría mucho a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.